Hay crímenes que sacuden los cimientos de lo que creemos saber sobre la naturaleza humana. Homicidios que nos obligan a replantear nuestras más básicas certezas sobre el amor, la familia y la protección. El caso que nos ocupa hoy pertenece a esa categoría de sucesos que marcan un antes y un después en la conciencia colectiva de todo un país. Era septiembre de 2013. Las calles de Santiago de Compostela despertaban a una rutina aparentemente normal, sin imaginar que en pocas horas serían testigo de uno de los crímenes más desconcertantes de la historia reciente de España. Una historia donde los verdugos no eran extraños venidos de la oscuridad, sino quienes por naturaleza deberían haber sido los guardianes más férreos de una inocente existencia. Esta es la historia de Assunta Basterra Porto, una menor cuya vida fue segada de la forma más inimaginable, por quienes más la amaban, o eso parecía. En la lejana ciudad china de Yongzhou, provincia de Hunan, una bebé llegaba al mundo el 30 de septiembre del año 2000. Su nombre original era Yongfang, y su destino parecía escrito en los trazos inciertos de la orfandad. No obstante, los hilos del destino tejerían para ella una nueva oportunidad a miles de kilómetros de distancia. Al otro lado del planeta, en la noble ciudad de Santiago de Compostela, una pareja de profesionales exitosos soñaba con completar su familia. Rosario Porto Ortega y Alfonso Basterra Camporro representaban el paradigma del matrimonio culto y acomodado de la sociedad gallega. Ella, letrada de prestigio, hija de Francisco Porto Mella, reconocido jurista que había ostentado el cargo de cónsul, e hija igualmente de María del Socorro Ortega, catedrática de Historia del Arte. Él, periodista de formación, metódico hasta la obsesión, cultivado y de temperamento reservado. El matrimonio llevaba años intentando tener descendencia sin éxito. Los facultativos habían desaconsejado la gestación a Rosario debido a una compleja afección de lupus eritematoso sistémico que ponía en riesgo tanto su vida como la de un posible bebé. Fue entonces cuando dirigieron su mirada hacia la adopción internacional, convirtiéndose en pioneros de este proceso en Galicia. Cuando aquella pequeña niña contaba apenas 9 meses de vida, cruzó el océano para encontrarse con quienes serían sus nuevos progenitores. El encuentro tuvo lugar en 2002 y desde el primer instante la conexión pareció mágica. La bebé fue rebautizada como Asunta, nombre que en latín significa elevada a los cielos, un presagio que cobraría un significado trágico años más tarde. Los primeros años de vida de la menor transcurrieron en un entorno privilegiado. La familia residía en una elegante vivienda en las afueras de Santiago, rodeada de jardines y con todas las comodidades que la posición social y económica de los Porto Basterra podía ofrecer. Asunta creció entre libros, música y arte, desarrollando desde muy temprana edad capacidades que asombraban a cuantos la conocían. Lo que más llamaba la atención de quienes trataban a la menor era su extraordinaria precocidad intelectual. A los 5 años dominaba perfectamente el castellano y el gallego, e iniciaba ya sus primeros pasos en el inglés y el francés. Su memoria resultaba prodigiosa, siendo capaz de recitar de memoria largos pasajes de los cuentos que le leían sus padres. La música se convirtió muy pronto en una de sus grandes pasiones. Bajo la tutela de profesores particulares, aprendió a tocar el piano con una destreza que sorprendía a los adultos. Sus pequeños dedos se deslizaban sobre las teclas con una naturalidad que parecía innata, interpretando piezas de Mozart y Chopin con una sensibilidad impropia de su edad. Pese a todos estos talentos, quienes la conocían íntimamente la describían de carácter tranquilo, reflexivo, en ocasiones algo melancólico. Le fascinaba la lectura, pasando horas sumergida en novelas de aventuras y misterio. Escribía pequeños relatos que mostraba orgullosa a sus progenitores y cuidaba con especial cariño a sus 2 gatos persas, Gala y Dalí. No obstante, no todo era perfecto en el aparente idilio familiar. A partir de 2012, las relaciones entre Rosario y Alfonso comenzaron a deteriorarse de forma progresiva. Las discusiones se hicieron frecuentes, centradas principalmente en diferencias irreconciliables sobre el futuro profesional de ambos y la educación de la menor. Alfonso, de personalidad cada vez más introvertida, se refugiaba en su trabajo periodístico y en largas sesiones de lectura. Rosario, por su parte, volcaba toda su energía en su carrera profesional como letrada, llegando a ser nombrada cónsul honoraria de Francia en Santiago, siguiendo así los pasos de su progenitor. La decisión de separarse se materializó en 2012, cuando Asunta contaba 11 años. La custodia fue compartida, estableciéndose que la menor pasaría parte de la semana con cada uno de sus padres adoptivos. Ella adaptó esta nueva realidad con la madurez que la caracterizaba, aunque quienes la conocían bien notaron que se volvió aún más reservada y reflexiva.
El verano de 2013 sería recordado posteriormente por los investigadores como el período en el que comenzaron a manifestarse las primeras señales de alarma, aunque en su momento pasaron desapercibidas para el entorno de la familia. Durante los meses de julio y agosto, varios profesores de actividades extraescolares de la menor notaron episodios extraños en su comportamiento. En algunas ocasiones llegaba a las clases de piano con evidentes signos de somnolencia, mostrándose incapaz de concentrarse en partituras que habitualmente interpretaba sin dificultad. La profesora de inglés, María Carmen Vidal, declaró posteriormente que en varias sesiones la niña se quedaba dormida sobre los libros, algo completamente inusual en una alumna tan aplicada y despierta como era Asunta. Cuando se le preguntaba si se encontraba bien, la menor respondía que sus padres le habían dado unas pastillas para dormir porque había tenido pesadillas. El incidente más preocupante tuvo lugar el 22 de julio. Durante una clase de música, la menor confesó a su instructora que se sentía muy rara, porque sus progenitores la engañaban, dándole unos polvos blancos que la hacían dormir durante días. La profesora, aunque inquieta por estas declaraciones, no les dio la importancia que merecían, atribuyéndolas a la confusión típica de una niña que estaba viviendo la separación de sus padres. A mediados de julio se produjo un suceso que, analizado retrospectivamente, cobra tintes siniestros. Según el relato de Rosario Porto, un individuo encapuchado habría penetrado durante la madrugada en la vivienda de Montuto, intentando agredir a la menor mientras ésta dormía. La versión materna describía cómo había sorprendido al intruso en el momento en que intentaba estrangular a su hija. Tras un breve forcejeo, el agresor habría huido por una ventana sin llevarse objeto alguno de valor. Lo más extraño del caso es que Rosario no informó inmediatamente a las fuerzas del orden y solo presentó denuncias semanas más tarde, cuando la propia Asunta comentó el incidente a la madre de una compañera de clase. Los investigadores que posteriormente analizaron este episodio encontraron múltiples inconsistencias. Las cerraduras no mostraban signos de haber sido forzadas. Los perros de una vecina, que siempre ladraban ante la presencia de extraños, permanecieron silenciosos aquella noche, y cuando finalmente se solicitó a Rosario que aportase un parte médico de las supuestas lesiones de su hija, nunca llegó a presentarlo. Muchos expertos consideran hoy que este incidente pudo haber sido un ensayo del plan que se estaba gestando en las mentes de los progenitores. El sábado 21 de septiembre de 2013, amaneció despejado en Santiago de Compostela. La temperatura era agradable, típica del final del verano gallego, y nada en el ambiente sugería que aquella jornada se convertiría en una de las más trágicas de la historia criminal española. Asunta había pasado la noche en casa de su padre Alfonso, en el céntrico apartamento donde vivía desde la separación. Según las reconstrucciones posteriores, la menor desayunó con normalidad, vio un rato los dibujos animados en la televisión y realizó parte de sus tareas escolares del fin de semana. En torno a las 5 de la tarde, madre e hija se encontraron en las proximidades de la Catedral Compostelana. Las cámaras de seguridad del ayuntamiento captaron sus imágenes a las 5:20, caminando tranquilamente por las calles del casco histórico. La menor vestía ropa deportiva cómoda, pantalón de chándal gris y camiseta blanca, y llevaba el cabello recogido en una coleta. Su expresión parecía relajada, sin mostrar signo alguno de nerviosismo o temor. Rosario había explicado a su hija que se dirigirían a la casa de campo familiar situada en la parroquia de Montuto, en el municipio de Teo, a escasos 15 kilómetros de Santiago. Se trataba de un chalet de 2 plantas rodeado de jardín y arboleda, donde la familia solía pasar los fines de semana y períodos vacacionales. El trayecto en automóvil duró aproximadamente 20 minutos. Durante el recorrido, según la reconstrucción judicial posterior, tuvo lugar el primer acto del plan criminal, la administración de una dosis masiva de lorazepam disuelto en un zumo de frutas. La menor, confiada por completo en su madre, ingirió la bebida, sin sospechar nada. Los efectos del ansiolítico comenzaron a manifestarse antes de llegar al destino. Asunta empezó a mostrar signos de somnolencia y confusión, atribuyendo su malestar al cansancio del fin de semana. Una vez en la casa de campo, la sedación se intensificó hasta dejarla prácticamente inconsciente. Lo que sucedió en las siguientes horas en el interior de aquella vivienda aislada constituye el núcleo del horror que estamos narrando. Según las conclusiones del proceso judicial, fue en esos momentos cuando se materializó el plan que los progenitores habían venido fraguando durante semanas. Con la menor ya completamente incapacitada por los efectos del fármaco, se procedió a ejecutar el acto final, la asfixia mecánica.
Los forenses determinaron posteriormente que la muerte se produjo por estrangulamiento manual, sin que la víctima pudiera oponer resistencia alguna debido a su estado de sedación. Paralelamente a estos acontecimientos, Alfonso Basterra se desplazaba desde Santiago hasta la casa de campo, donde se reunió con su exesposa para completar la fase final del plan: la simulación de una desaparición y el traslado del cuerpo a un lugar alejado. El cuerpo sin vida de la menor fue introducido en el maletero del vehículo de Rosario, mientras Alfonso regresaba a Santiago por un itinerario diferente para establecer su coartada. Rosario condujo sola hasta una pista forestal situada en Cacheiras, también en el término municipal de Teo, pero a varios kilómetros de distancia de la casa familiar. Allí, en un paraje apartado entre pinares, depositó los restos mortales de su hija junto a unos matorrales, intentando que pareciese el resultado de un crimen cometido por un desconocido. De regreso a Santiago, ambos progenitores mantuvieron comunicación telefónica para coordinar sus versiones y preparar la denuncia que presentarían horas más tarde. Durante este periodo, realizaron múltiples llamadas a familiares y conocidos, simulando una creciente preocupación por la tardanza de la menor en regresar a casa. A las 10:30 de la noche del sábado 21 de septiembre, Rosario Porto y Alfonso Basterra se presentaron en la Comisaría Central de Santiago de Compostela para denunciar la desaparición de su hija. Su relato, aparentemente coherente, comenzó a mostrar fisuras desde los primeros momentos. Según su versión, habían dejado a la menor en la casa de campo realizando tareas escolares, mientras ellos regresaban brevemente a Santiago para resolver unos asuntos. Al volver sobre las 9 de la noche, la niña había desaparecido sin dejar rastro alguno. Las puertas permanecían abiertas, pero no faltaba ningún objeto de valor. Los agentes que tomaron la denuncia notaron desde el primer momento actitudes extrañas en ambos progenitores. Rosario mostraba signos de nerviosismo que atribuyó al shock de la desaparición, pero su relato contenía incongruencias temporales que fueron anotadas cuidadosamente. Alfonso, por su parte, mantenía una frialdad que resultaba llamativa en un padre cuya hija acababa de desaparecer. Mientras los padres completaban los trámites de la denuncia, las patrullas de la Guardia Civil ya habían iniciado los primeros rastreos por la zona de Teo. La búsqueda se concentró inicialmente en los alrededores de la casa familiar, expandiéndose gradualmente hacia áreas más alejadas. A la 1:15 de la madrugada del domingo 22 de septiembre, Celestino Barrios y María José López, una pareja que regresaba de una cena con amigos, decidieron tomar un atajo por una pista forestal poco transitada. Sus faros iluminaron algo que inicialmente confundieron con un muñeco abandonado junto a unos arbustos. Al detenerse para examinar el objeto, descubrieron con horror que se trataba del cuerpo de una menor. Inmediatamente alertaron a los servicios de emergencia, iniciándose un operativo que confirmaría la peor de las sospechas: la niña desaparecida había sido hallada sin vida. La escena presentaba características que desconcertaron desde el primer momento a los investigadores. El cadáver se encontraba boca arriba, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, en una posición que sugería haber sido colocado allí con cuidado. No había signos evidentes de violencia externa, sangre o indicios de lucha. La vestimenta de la menor permanecía intacta, sin desgarros ni alteraciones. Junto al cuerpo se encontraron restos de cuerdas de color naranja, del tipo utilizado habitualmente para delimitar obras o jardines. Estos fragmentos serían posteriormente clave en la investigación, al localizarse cuerdas idénticas en una papelera de la casa familiar de Montuto. La ausencia de rigor mortis y la temperatura corporal sugirieron a los forenses que la muerte había tenido lugar pocas horas antes del hallazgo, lo que contradecía parcialmente la cronología ofrecida por los progenitores en su denuncia. La Operación Nenúfar, nombre que se le dio a la investigación, se puso en marcha inmediatamente bajo la dirección del juez José Antonio Vázquez Taín. Los primeros indicios que despertaron las sospechas de los investigadores fueron las múltiples inconsistencias en las declaraciones de los padres. Las cámaras de tráfico y seguridad de Santiago y sus alrededores fueron analizadas minuciosamente, revelando discrepancias importantes entre los movimientos reales de Rosario y Alfonso y las versiones que habían ofrecido inicialmente. Los registros telefónicos mostraron un patrón de comunicaciones entre ambos que sugería coordinación en lugar de la desesperación propia de unos padres cuya hija había desaparecido. Paralelamente, la necropsia reveló datos estremecedores. La menor había fallecido por asfixia mecánica, pero lo más inquietante era la presencia en su organismo de niveles altísimos de lorazepam, un ansiolítico de potente efecto sedante.
Los análisis toxicológicos determinaron que había ingerido el equivalente a 27 comprimidos de 1 miligramo, una dosis que habría sido letal por sí sola. Conforme avanzaba la investigación, las pesquisas fueron reconstruyendo un patrón de comportamiento que se remontaba a varios meses atrás. Los registros de las farmacias de Santiago revelaron que Alfonso Basterra había adquirido múltiples cajas de lorazepam durante el verano, utilizando recetas médicas obtenidas bajo pretextos diversos. El 5 de julio había comprado 50 comprimidos alegando problemas de insomnio. El 17 del mismo mes volvió a adquirir 25 más, asegurando que había olvidado los anteriores en la habitación de un hotel. El 22 de julio solicitó cita con su médico de cabecera para obtener una nueva prescripción, quejándose de ansiedad derivada de la separación matrimonial. Paralelamente, los testimonios de profesores y familiares comenzaron a dibujar un cuadro inquietante. Los episodios de somnolencia de la menor durante el verano, sus confesiones sobre los polvos blancos que le daban sus padres y su pérdida progresiva de concentración en las actividades que antes dominaba, cobraban ahora un significado siniestro. El registro de la vivienda de Montuto proporcionó las evidencias definitivas que necesitaba la investigación. En la papelera del jardín se localizaron blisters vacíos de lorazepam, restos de cuerdas idénticas a las encontradas junto al cadáver, y fibras textiles que coincidían con la ropa que vestía la menor en el momento de su muerte. En el ordenador portátil de Alfonso se descubrieron casi 600.000 archivos borrados de forma profesional, utilizando software especializado para la eliminación definitiva de datos. Entre los pocos fragmentos recuperables se encontraron búsquedas en Internet sobre los efectos de los ansiolíticos en niños y métodos para eliminar pruebas digitales. El análisis de los vehículos reveló restos de tierra del lugar donde fue depositado el cuerpo, así como fibras y cabellos de la menor en el maletero del automóvil de Rosario. Los trayectos registrados por los dispositivos GPS coincidían con el recorrido desde la casa de campo hasta la pista forestal donde fue hallado el cadáver. El martes 24 de septiembre, 3 días después del hallazgo del cuerpo, se produjo la primera detención. Rosario Porto fue arrestada en su domicilio por agentes de la Guardia Civil, acusada de un presunto delito de homicidio. La noticia se extendió como la pólvora por Santiago de Compostela, donde la letrada gozaba de prestigio profesional y reconocimiento social. Las imágenes de Rosario siendo conducida esposada hasta el vehículo policial causaron una conmoción sin precedentes en la sociedad gallega. Vestida con elegancia pero con el rostro demudado, la que fuera cónsul honoraria de Francia se convertía en la principal sospechosa del asesinato de su propia hija. Durante su primer interrogatorio, Rosario mantuvo una actitud de desconcierto e incredulidad, negando categóricamente cualquier implicación en la muerte de la menor. Sus abogados defensores alegaron que se encontraba en estado de shock y que las acusaciones carecían de fundamento sólido. 24 horas más tarde, Alfonso Basterra corrió la misma suerte. Su detención se produjo en la redacción del periódico local donde colaboraba como freelance, ante la mirada atónita de sus compañeros de profesión. A diferencia de Rosario, el periodista mantuvo en todo momento una frialdad que resultó llamativa para quienes presenciaron el arresto. Durante los interrogatorios, Alfonso se mostró más articulado que su ex esposa, pero su relato contenía las mismas inconsistencias que ya habían despertado las sospechas iniciales. Negó rotundamente haber suministrado medicación a su hija y afirmó desconocer por completo las circunstancias de su muerte. El juez Vázquez Taín decretó prisión provisional sin fianza para ambos progenitores, considerando que existían indicios racionales de criminalidad y riesgo de fuga, dada la gravedad de los hechos imputados. El proceso judicial se inició el 29 de septiembre de 2015, exactamente 2 años después del crimen. El caso había mantenido en vilo a la opinión pública española durante todo ese tiempo, convirtiéndose en uno de los asuntos criminales más seguidos de la historia reciente del país. La sede de la Audiencia Provincial de A Coruña se vio literalmente sitiada por decenas de periodistas y cámaras de televisión procedentes de toda España. El interés mediático era tal que se habilitó una sala adicional para que los comunicadores pudieran seguir las sesiones en directo. El jurado popular designado para el caso estaba compuesto por 9 ciudadanos, 5 mujeres y 4 hombres, de edades comprendidas entre los 30 y 60 años. Todos ellos residían en la provincia coruñesa y habían sido seleccionados tras un exhaustivo proceso de criba para garantizar su imparcialidad. Durante las semanas que duró el proceso, desfilaron por el estrado más de 100 testigos. Profesores, familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo de los acusados ofrecieron un mosaico complejo de la personalidad de la familia Basterra Porto. Especialmente emotivos resultaron los testimonios de las profesoras de la menor,
que describieron con lágrimas en los ojos la personalidad dulce y brillante de Asunta, así como los extraños episodios de somnolencia que habían observado durante el último verano de su vida. Los forenses explicaron con detalle técnico los hallazgos en la autopsia, confirmando que la menor había sido sistemáticamente sedada durante meses antes de ser finalmente asfixiada. Los peritos en informática detallaron el sofisticado proceso de borrado de archivos llevado a cabo en el ordenador de Alfonso, sugiriendo conocimientos avanzados en tecnología digital. Los expertos en psicología forense analizaron los perfiles de personalidad de ambos acusados, sin llegar a conclusiones definitivas sobre los motivos del crimen. Tanto Rosario como Alfonso optaron por declarar ante el tribunal, manteniendo hasta el final su inocencia y ofreciendo versiones alternativas de los hechos. Rosario, visiblemente afectada por los meses de prisión provisional, insistió en que jamás habría hecho daño a su hija, a quien aseguró amar por encima de todo. Su relato se centró en señalar hacia un supuesto tercer desconocido que habría accedido a la vivienda familiar para cometer el crimen. Según su versión, tanto ella como Alfonso habrían sido víctimas de una conspiración destinada a incriminarlos en un delito que no habían cometido. Alfonso, por su parte, mantuvo una línea argumental similar, aunque con mayor frialdad emocional. Su declaración fue técnica y detallada, rebatiendo punto por punto las evidencias presentadas por la acusación e insistiendo en que los indicios habían sido malinterpretados o manipulados. Ninguno de los dos fue capaz de ofrecer una explicación convincente para la presencia del lorazepam en el organismo de su hija, limitándose a sugerir que la menor podría haber accedido accidentalmente a la medicación o que alguien se la habría suministrado sin su conocimiento. Tras escuchar todos los testimonios y analizar las pruebas presentadas, el jurado se retiró para deliberar el 30 de octubre de 2015. Las deliberaciones se extendieron durante 5 intensos días, durante los cuales los 9 ciudadanos examinaron minuciosamente cada evidencia y testimonio. Durante las deliberaciones trascendió que el jurado había solicitado aclaraciones sobre aspectos técnicos de la investigación forense, así como la revisión de algunos testimonios clave. La complejidad del caso y la ausencia de confesión por parte de los acusados hacían especialmente difícil la tarea de los jurados. Finalmente, el 30 de octubre por la tarde, el jurado emitió su veredicto: culpables. Por unanimidad, los 9 ciudadanos declararon a Rosario Porto y Alfonso Basterra responsables del asesinato de Asunta Basterra Porto, con las agravantes de alevosía y parentesco. La lectura del veredicto se produjo en un ambiente de absoluto silencio. Rosario se desplomó al escuchar la palabra culpable, necesitando asistencia médica para recuperarse. Alfonso, por el contrario, mantuvo su frialdad habitual, limitándose a negar con la cabeza cuando se leyó la decisión del jurado. La sentencia estableció una condena de 18 años de prisión para cada uno de los progenitores, considerando probado que habían actuado de forma coordinada en un plan premeditado para arrebatar la vida a su hija adoptiva. El tribunal determinó que Alfonso había sido el responsable de la administración sistemática de sedantes durante meses, mientras que Rosario había ejecutado el acto final de la asfixia. Rosario fue internada en la prisión de Brieva, en Ávila, mientras que Alfonso ingresó en el centro penitenciario de Teixeiro, en La Coruña. El deterioro psicológico de Rosario se manifestó en varios intentos de suicidio que alarmaron a las autoridades penitenciarias. El 18 de noviembre de 2020, 7 años después del crimen y 5 después de la sentencia, Rosario Porto fue encontrada sin vida en su celda de la prisión de Brieva. Se había ahorcado utilizando el cable de un auricular que había logrado esconder tras una revisión rutinaria. Su cuerpo fue descubierto por una funcionaria durante la ronda matutina, pero todos los intentos de reanimación resultaron infructuosos. La autopsia confirmó que la muerte se había producido varias horas antes del hallazgo, durante la madrugada. En su celda se encontró una carta dirigida a Alfonso en la que mantenía su inocencia hasta el final, asegurando que algún día se sabría la verdad sobre la muerte de Asunta. También había escrito unas líneas dirigidas a su hija fallecida, pidiéndole perdón por no haber sabido protegerla del verdadero culpable. Más de una década después del crimen, el caso Asunta sigue planteando interrogantes que no han encontrado respuesta satisfactoria. El principal de ellos es el motivo que llevó a 2 progenitores a planificar y ejecutar el asesinato de su hija adoptiva. Durante el juicio se barajaron múltiples hipótesis: problemas económicos derivados del divorcio, rechazo inconsciente hacia la adopción, celos entre los excónyuges que utilizaron a la menor como arma arrojadiza, o incluso la existencia de abusos sexuales que nunca llegaron a probarse.
No obstante, ninguna de estas teorías logró ser demostrada de forma convincente. Los forenses no encontraron evidencias de abusos, la situación económica de la familia era estable, y no existían antecedentes de maltrato o comportamientos violentos hacia la menor. Algunos sectores de la opinión pública mantienen que existen aspectos del caso que no fueron suficientemente investigados. Se ha especulado con la posible implicación de terceras personas, la existencia de un móvil oculto relacionado con la adopción internacional, o incluso la manipulación de evidencias por parte de las fuerzas de seguridad. Estas teorías, sin embargo, carecen de respaldo probatorio sólido y han sido desestimadas por los tribunales y los investigadores oficiales. Los defensores de versiones alternativas señalan las incongruencias menores en algunos testimonios y la ausencia de confesión por parte de los condenados como indicios de que podría existir una verdad diferente. Independientemente de las teorías que puedan seguir circulando, el caso Asunta ha dejado una huella imborrable en la sociedad. Ha puesto de manifiesto la fragilidad de los vínculos familiares y la capacidad del ser humano para cometer actos de una crueldad inimaginable. El crimen ha sido analizado en múltiples estudios criminológicos y psicológicos, convirtiéndose en un caso de referencia en facultades de Derecho y Criminología de todo el país. La ausencia de motivo claro ha generado debates sobre los límites de la comprensión humana ante ciertos comportamientos extremos. Hoy, más de 10 años después de aquella trágica tarde de septiembre, Alfonso Basterra continúa cumpliendo condena en el centro penitenciario de Teixeiro. Mantiene su inocencia de forma inquebrantable, negándose a conceder entrevistas a los medios de comunicación y rechazando cualquier tipo de protagonismo mediático. En 2024 solicitó el tercer grado penitenciario, que le permitiría acceder a un régimen de semilibertad, pero su petición fue denegada por las autoridades penitenciarias al considerar que no había mostrado signos de arrepentimiento ni reconocimiento de los hechos. Según fuentes próximas al centro penitenciario, Alfonso dedica sus días a la lectura, la escritura y la realización de trabajos de mantenimiento. Mantiene correspondencia esporádica con algunos familiares, pero evita cualquier mención al caso que le llevó a prisión. La casa de campo de Montuto, donde se cometió el asesinato, permanece abandonada, convertida en un símbolo silencioso de la tragedia. Los vecinos de la zona evitan pasar cerca de la propiedad, que ha quedado marcada para siempre por el horror que albergó entre sus paredes. ¿Qué puede llevar a unos padres a arrebatar la vida a su propia hija? ¿Existe realmente una explicación racional para semejante acto de crueldad? La historia de Asunta Basterra Porto es, ante todo, la historia de una vida truncada por quienes debían haberla protegido. Una menor brillante, sensible y llena de futuro que se convirtió en víctima de un horror que jamás debería haber sucedido. Si este relato te ha parecido de interés, no olvides apoyar nuestro trabajo con un me gusta y suscribirte al canal para no perderte futuros casos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los casos más desconcertantes de la criminología española. Hasta el próximo caso.